¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de las clases magistrales en el contexto del Seminario de Educación y Movimientos Sociales. En esta ocasión estamos muy contentas y contentos porque se encuentra con nosotros el doctor Massimo Modonesi, quien nos va a hablar de algunas cuestiones sobre enfoque postmarxista para el estudio de los movimientos sociales. Le agradezco mucho a la gente que nos está viendo del otro lado de esta cámara y que, por supuesto, recordar que pueden reproducir en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional la serie de programas que hay. También agradezco muchísimo a estudiantes que están aquí con nosotros y nosotras de manera presencial, estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado. Sé que por ahí nos van a estar viendo también más estudiantes de posgrado y bueno, hay que aprovechar al máximo la presencia del doctor, además que es un gran amigo. Bueno, decirles algunas cosas de Massimo, solo algunas cosas, hay mucho que decir de él, pero solo diré que ha incursionado como historiador, sociólogo, politólogo, latinoamericanista, además doctor en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también ha sido o es doctor, ¿verdad?, en ciencia política en una universidad italiana que no me atrevo a pronunciar porque no sé italiano y no quiero regarla, ya nos lo va a decir en su momento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2, como sus líneas de investigación están movimientos sociopolíticos de izquierda en México y América Latina, marxismo contemporáneo, conceptos y problemas de los procesos de subjetivación y acción política. Ha tenido una innumerable serie de publicaciones, coordinación de proyectos de investigación, estancias de investigación. Quiero decir también que fue fundador también en su momento, junto con varios y varias de nosotras, de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Y pues bueno, Massimo, es un súper gusto, te agradezco que compartas tu tiempo en esta universidad, que es tu casa, y pues adelante. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Cuando dijiste fundador, pensé que ibas a decir de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ah, también. Porque ese sí fui fundador de los 3 que iniciaron el proyecto. Es verdad. Cuando era joven y bello. O sea, todavía eres joven y bello, sí, desde luego que sí, por supuesto. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Hoy no traje ni PowerPoint, ni siquiera unas notas. No, pero eso sirve como para que vaya conversando con ustedes de forma más suelta en relación a la relevancia y la importancia de rescatar una serie de conceptos y un enfoque que yo no diría postmarxista, yo diría neomarxista, justo porque creo que en esa tensión que atravesó un pasaje de época, incluso un pasaje, digamos, una crisis del marxismo, ha sido fácil la salida postmarxista, digamos, una negación de algunos postulados fundamentales y se ha tirado el niño con el agua sucia, es decir, se han dejado de rastrear, considerar, sopesar una serie de elementos, de conceptos, de enfoques, de aproximaciones que considero relevante. En particular, hoy les voy a hablar en relación al tema de la teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales, que ha sido, digamos, el recorte que yo hice en clave de una sociología política que pudiera reflexionar sobre esas temáticas, a las cuales agregaría una que sí es un recorte propiamente marxista, o si quieren neomarxista. Yo no tengo empacho en decir marxista como sinónimo de neomarxista, es decir, que pienso que finalmente hay una continuidad y una renovación al interior de una tradición de pensamiento. Pero, digamos, si queremos enfatizar la renovación, podemos acentuar el neo, y si queremos, digamos, más bien mantenernos al interior de una tradición, podemos decir marxismo sin temor a causar escándalo, polémica o reacciones digamos, de corte anticomunista, que me parece que hoy en día son fuera de lugares, sobre todo pensando desde un ámbito académico en donde de lo que se trata es de validar o refutar hipótesis respecto de la observación de fenómenos de la acción colectiva y los movimientos sociales. Bueno, lo primero que quiero plantearles es algo muy breve, justo en relación con lo que acabo de decir, es decir, un diagnóstico que muestra cómo incluso las
principales teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales parten del supuesto de que el marxismo no responde la pregunta fundamental sobre el tema de la acción social. Yo creo que ahí hay un supuesto falso, porque hay toda una construcción de una caricatura de la teoría marxista que es funcional al recorte que después operan las teorías de la acción colectiva, los movimientos sociales, diciendo, bueno, nosotros sí vamos a abordar, vamos a hacernos cargo de dar cuenta de por qué la gente se moviliza, cómo la gente se organiza, o sea, cuáles son los fundamentos de la acción colectiva. En particular, es notable ese rechazo al marxismo, no tanto en las tradiciones norteamericanas, que lo tienen un poco en su ADN constitutivo de la academia, en donde el marxismo se ha refugiado siempre en estudios literarios, en estudios culturales, digamos, no ha tenido una presencia fuerte en el campo sociológico, y donde el estructural funcionalismo nace como un intento incluso de refutar cierto estructuralismo marxista. Entonces ahí hay bastante claro, pero lo que es sorprendente es que ese rechazo al marxismo, esa idea de que las teorías de la acción colectiva, los movimientos sociales surgen a partir de las limitaciones del marxismo, la encontramos en autores que abrevaron del marxismo como Turén y como Melucci. Tanto Turén como Melucci al final, a pesar de que se nutrieron de eso, a pesar de que hay huellas muy claras en sus estudios, en sus enfoques, en su perspectiva de marxismo, insisten en decir el marxismo no responde y hacen una caricatura del marxismo. O sea, ¿por qué sucede eso? Bueno, habría que verlo en términos de su autobiografía, de sus trayectorias personales. Turén fue más marxista que Melucci, Turén fue el director de tesis doctoral de Melucci, o sea, ahí hay una serie de cuestiones que habría que ver, pero es notable eso, en particular en el caso de Melucci, me di a la tarea porque me sorprendía que usara cierto arsenal conceptual y planteara algunas hipótesis que resonaban a debates marxistas, pero que no citara a nadie, que no... y entonces Melucci donó todos sus libros a una biblioteca, y está la lista de los libros de su biblioteca personal. Entonces fui a ver nomás para decir, bueno, ¿a poco no había leído a esos autores que no cita, que se nota que están en su, digamos, en su trayectoria o en el acervo de lecturas que parece, digamos, retroalimentar lo que está escribiendo? Y sí, está repleto de literatura marxista italiana de los 60 y 70, que estaba repleta de apuestas de interpretación sobre la acción colectiva. Ahora, con eso no quiero decir que ahí estuviesen todas las preguntas y respuestas y todos los conceptos colocados. O sea, lo que estoy diciendo es que hubo una operación, o sea, una operación de negación y de asumir que el marxismo no tiene nada que decir, o que lo que tiene que decir son simplificaciones, que es también lo que dice en algún momento, bueno, lo dicen todos ellos, lo dice Melucci, pero lo dice Tarro, se dicen finalmente el marxismo resuelve todo con el partido de vanguardia, con el tema de la conciencia de clase, y hacen como realmente una simplificación que no permite no solo valorar lo que en la tradición marxista hubo de polémicas, de debates, de inquietudes, de aperturas problemáticas, sino incluso seguir esa pista y asumir que, aun cuando no se hubiesen respondido de forma aceptable todas las preguntas fundamentales, en la agenda marxista hay preguntas que tienen que ver, hay una agenda ligada al tema de la acción colectiva y los movimientos sociales, hay respuestas insatisfactorias, algunas satisfactorias, de cualquier manera es un campo de búsqueda. Un campo de búsqueda retrospectiva. Y a veces sucede también eso en los estudios sociológicos, que se pretende, digamos, no hacer cuenta con las tradiciones y buscar, digamos, la novedad y buscar una novedad teórica, incluso nuevos conceptos, nuevas palabras, una búsqueda de los neologismos que, cierto, hacen la fortuna de muchos sociólogos. Entonces se entiende que puede haber un interés personal en buscar, en renovar incluso la terminología, pero por otro lado, digamos, hay una ausencia de cuidado respecto de aquellas tradiciones que sí dejaron, digamos, alguna pista relevante, algún concepto relevante. Bueno, entonces yo parto, digamos, de ese diagnóstico en donde, digamos, que podría complejizar respecto de esa liquidación prematura y arbitraria y, sin duda, con un sesgo también ideológico que se hizo respecto, porque era la forma de liquidar también no solo una tradición teórica, sino de asumir algo
que es otra caricatura, sugiere que el marxismo se invalida en el momento en que no triunfó la revolución socialista en la historia de la humanidad. Es como si hubiese una asociación inmediata en donde el marxismo es válido solo y si logra finalmente su acometido en términos de proyecto emancipatorio. Claro, el proyecto emancipatorio se frustró, por lo menos temporalmente o por lo menos relativamente, vamos a ver, pero se frustró, no hay que negar esa derrota del movimiento político que era portador de todas sus ramificaciones de eso, pero eso no forzosamente invalida toda una tradición de pensamiento que tiene, digamos, debería ser valorada con otros criterios, con criterios, llamémoslo así, entre comillas, más científicos. Bueno, esa es una primera cuestión que quería plantearles como de orden general. Eso abre a una agenda de investigación muy vasta. Sobre eso no hay mucha gente que está investigando. Hay algunas cosas en el mundo anglosajón de gente que se ha movido en esa dirección, tratando de pensar esa relación marxismo y teorías de la acción colectiva y movimientos sociales. Así, estrictamente, digamos, hay filosofía del sujeto, o sea, en términos al tema del sujeto y de la subjetivación política, hay mucho marxismo, posmarxismo de autores también de renombre mundial, como Rancière, Badiou, Zizek, o sea, todo ese debate que produce, pero más del terreno de la filosofía política. Entonces, filosofía del sujeto por un lado, por el otro hay una sociología del trabajo, que no es estrictamente de la acción colectiva de los movimientos sociales, pero va buscando, digamos, va analizando el trabajo, no solo el trabajo como la explotación, sino también el sujeto trabajador, el mundo del trabajo. Alrededor de eso que puede servir filosofías del sujeto y de la subjetivación política, también la tradición Foucaultiana finalmente se mueve con un pie, es más postmarxista, pero digamos, claramente viene de ahí, entonces viene del marxismo y algo nos puede decir. Sociologías del trabajo, que repito, no es estrictamente, no tiene que ver con los movimientos sociales, sino con ese movimiento social ligado al mundo del trabajo, que es muy importante, pero no atiende la misma agenda que se plantea en la sociología de la acción colectiva, no se hace las mismas preguntas. Entonces decía, hay algunos autores, pero muy escasos, es muy endeble, muy frágil, muy incipiente, es un retorno que repiense críticamente las teorías existentes para reformular una agenda y un arsenal conceptual marxista, neomarxista, que esté a la altura del desafío que representan las otras tradiciones, las corrientes norteamericanas, las corrientes europeas. O sea, hay todo un mundo que ha ido desarrollando, o sea, nació en los años 60, 70, bueno, algunos más 80, 90, según las distintas corrientes, tradiciones, pero tienen 20, 30, 40 años de desarrollo continuado, se han asentado en las universidades, o sea, las teorías, llamémoslas así hoy, convencionales, tradicionales, tienen resultados empíricos, los confrontaron, fortalecieron sus apuestas teóricas, etc. Bueno, el marxismo ha tenido indudablemente una crisis en eso. Si es que en ningún momento se planteó estrictamente constituirse en términos como una rama específicamente dedicada a los movimientos sociales, porque su crisis coincidió con la emergencia de esa rama sociológica, o sea, los 60, 70 es cuando brota y se instala el conjunto de corrientes y tradiciones que hoy en día consideramos como las tradiciones fundamentales, y justo es el momento de la crisis del marxismo. Entonces hay un desfase, y por lo tanto remontar eso es problemático. Tan es así que pocos lo han intentado y que poco hay en ese terreno. Entonces yo creo que es un terreno más bien fértil, un terreno que requiere de un trabajo colectivo, etcétera. Ahora les voy a decir lo que hago yo en ese terreno. Pero lo quiero plantear así porque eventualmente mi ambición, pero cuando tenga 70, 80 años, pudiera ser replantear una sociología política neomarxista, la acción colectiva, los movimientos sociales. Hasta ahora tengo 50, o sea, hice un recorrido a medias o por lo menos incipiente. Pero lo hice un poco con esa intención. En un terreno, repito, poco trabajado. De hecho, yo digo un poco en broma, un poco en serio, que mi éxito personal en ese terreno se debe a que nadie lo trabaja. O sea, es como que ahí tengo una ventaja, que muy pocos trabajan en ese terreno, entonces naturalmente se vuelven novedosas las cosas que planteo porque no tengo competencia. No es tan cierto porque sí hay quienes trabajan ahí, pero tampoco es un mundo, no hay una multitud de gente que se centra en esa tarea. Podría hacer un pequeño listado, no vale la pena, no tenemos tiempo. Mientras que lo que sí quisiera plantearles
es un conjunto de conceptos sobre los cuales sí he trabajado y sobre los cuales he escrito un par de libros y estoy trabajando un tercero, que me parece que sí van en la dirección de una reconfiguración, de una recomposición de esa perspectiva teórica. No pretendo que abarquen todo lo que habría que plantearse, pero creo que abarcan una parte importante y por lo tanto yo creo que digamos, centran bastante la cuestión. Voy a decir una cosa muy general, después me voy a referir a unos conceptos en particular y después a un autor en específico. O sea, como un poco para darles botones de muestra, o sea, como digamos, una breve recorrido sobre temáticas que he trabajado, pero que me parece que dan cuenta por lo menos del potencial que anida en ese universo. Ya después, si esas temáticas específicas que he trabajado resulten, digamos, satisfactorias, abarcadoras, bueno, eso se podría valorar. Obviamente yo lo considero así, pero lo someto, digamos, a crítica y a debate. Bueno, primera cuestión, yo creo, y aquí lo voy a hacer de forma incluso provocadora y polémica, es que el nudo de la cuestión de la continuidad-discontinuidad respecto del marxismo, neomarxismo, postmarxismo, se juega en un concepto compuesto de dos palabras, que es lucha de clases. O sea, el centro, el eje en torno al cual se sostiene la propuesta marxista clásica y por lo tanto la continuidad que pudiera tener respecto a un marxismo contemporáneo y a un marxismo actual. Asumimos que el marxismo contemporáneo es una mediación entre el marxismo clásico, es el marxismo del siglo XX, que nos lleva al siglo XXI. Es la idea de que decir lucha de clases quiere decir algo fundamental, algo sustancial, algo revelador de las dinámicas, de las dinámicas sociopolíticas que se viven y se habitan en las sociedades capitalistas. También habría que preguntarse si capitalismo quiere decir algo, pero eso no lo voy a abordar ahora. Yo creo que obviamente que sí, pero no lo voy a argumentar ahora. Lo que sí voy a argumentar brevemente es por qué lucha de clases quiere decir algo. Lo digo así muy, muy brevemente, porque eso sí creo que ahí está el centro de una reformulación que es la que permitiría reactivar toda la agenda marxista. Es decir, asumir que lucha quiere decir algo, que clase quiere decir algo y que lucha de clases quiere decir una tercera cosa, o sea, una combinación de cosas. Es decir, que lucha, finalmente decir lucha y acudir a la noción de lucha en la tradición marxista es meternos en todo el terreno que en la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales se llamó repertorio de acción. O sea, lucha quiere decir las formas de lucha, las razones de la lucha, las condiciones de la lucha. O sea, en el fondo, la noción de lucha, que es una noción, claro, combativa, a veces apropiada desde los propios actores, que no es solo una noción, digamos, que puede tener un alcance sociológico, que tendría que ser justo considerada como un crisol desde el cual se abre una agenda de análisis sociológico. ¿No? Pero no cualquier lucha, no cualquier forma de lucha. La lucha como una dinámica fundamental de la constitución de la sociedad. Entonces, también es una hipótesis respecto a la sociología de la acción colectiva, un poco que es paradójico, porque no es que ahora resulta que la noción de lucha de clases es una hipótesis, iba a decir, tureniana. No, es que Turén saca su hipótesis desde una hipótesis de lucha de clase que llama historicidad, que la llame como se le da la gana, pero en el fondo de lo que se parte es de la centralidad de la lucha y de los actores que brotan en la lucha en la constitución de la sociedad. O sea, la sociedad se constituye a través del conflicto. O sea, una hipótesis conflictualista. Entonces, fundamentalmente ahí está. Pero el punto es, ¿quiénes son los actores en lucha? O sea, ¿cómo se configuran los actores? Y ahí viene la noción de clase. O sea, y hay toda una tradición marxista que no asume que la clase está dada, sino que la clase es una construcción histórica. Y que no solo, que ni siquiera existe la clase o las clases como tales, como actores constituidos, sino que hay constitución de actores en campos de existencia clasista, en condiciones materiales de existencia. Es decir, finalmente la noción de clase, no tanto lo que dijo en términos histórico-político, o sea, que fue también una bandera, decir, la clase es el lugar desde el cual se habla, es el lugar de constitución de un proyecto político, es una hipótesis de confrontación anticapitalista y por lo tanto de un escenario postcapitalista. No, sino que la existencia de las clases sociales como condiciones materiales de existencia necesariamente influyen
en la constitución de actores sociales. Y necesariamente son espacios que en sus roces provocan ese antagonismo o esa confrontación, esa lucha. Entonces, entre lucha y clases se juega una perspectiva de sociedad y se juega un cruce analítico respecto a la constitución de actores. Claro, hay que desfetichizar la noción de clase, o sea, asumir justamente eso, que la clase no es ni siquiera un objetivo en términos de constitución subjetiva, que era un poco el más decía, vamos a construir la clase o la clase está construida, la clase que lucha. No, es aquellos que luchan tienen que ser pensados también en clave clasista. O sea, ahora resulta, fíjense lo paradójico, que cuando se habla de interseccionalidad, lo que queda desdibujado es la clase. O sea, como que finalmente se entiende que el elemento clasista parece no merecer un análisis en sí mismo. O sea, resulta que sí sirve, pero como variable siempre secundaria, como si hubiese una jerarquía ya establecida, es género y raza, fundamentalmente porque son las dimensiones identitarias, que generalmente, efectivamente, en tiempos actuales son las que a través de los cuales los sujetos se reconocen a sí mismos y se nombran, que es un momento importante, que no hay que negar. Pero no quiere decir que la dimensión clasista solo interviene cuando los actores se nombran a sí mismos como clasista, que sí existe esa realidad y esa situación. Vean las cosas que están sucediendo ahora en Estados Unidos, donde hay una sorprendente tendencia a la sindicalización de los jóvenes. Incluso se habla de Generation U, de Union, o sea, que es, entonces, digamos, donde hay incluso una constitución identitaria de tipo clasista que se siguen dando. Claro, se dan un poco a la sombra de los grandes medios de comunicación a veces o a la sombra de las grandes agendas académicas que eventualmente no las consideran prioritarias y de moda. Pero ni siquiera yo estoy insistiendo en eso, es decir, colocar la dimensión clasista como una hipótesis de configuración identitaria y por lo tanto de constitución subjetiva, sino decir, bueno, en esa triangulación interseccional, no casualmente el clasismo no desaparece. O sea, ese es el supuesto de la lucha de clase, es que toda lucha tiene una componente clasista. Y por lo tanto, la dimensión clasista está omnipresente en las dinámicas de confrontación, de conflicto, de constitución de actores. Y por lo tanto, hay que asumirla como una clave para ir descifrando ese universo, esos universos. Claro, sin fetichizarla, ¿qué quiere decir? Sin hacer la operación, que efectivamente era un límite del marxismo tradicional, allá donde se convertía en una mecánica, en una lógica mecanicista, en donde asumía que finalmente la dimensión clasista era necesariamente la que ordenaba y subordinaba y fagocitaba todas las identidades. Pero resulta ahora que el colonialismo se dio al revés. Son las identidades que fagocitan y niegan todo clasismo. Y me parece que, o sea, no hay que ser ingenuo, o sea, que no es casual que haya un desdibujamiento y que si uno va observando los fenómenos, cualquier estudio empírico hoy en día revela, por ejemplo, que en México las luchas de corte clasista son las que finalmente a nivel cuantitativo siguen estando presentes, siguen marcando una dinámica del conflicto. Lo cual no quiere decir que haya un desborde, digamos, una capacidad de agregación clasista, porque una cosa, esa era la hipótesis clásica, era no solo hay lucha de clases, sino la lucha de clases es la que tiende a ordenar todos los fenómenos de lucha, que finalmente en torno a las clases fundamentales, como decían los marxistas clásicos, o sea, proletario y burguesía, se va simplificando el conflicto, se va ordenando el conflicto. Es obvio que hoy en día esa hipótesis de simplificación se nos ha problematizado, no es tan así, la cosa se ha ido complejizando y por lo tanto no podemos leerla de esa manera. Y sin embargo, el punto es que no hay que perder de vista lo que significa esa reorganización clásica. Me da también, digo, perdón por esos paréntesis, también me hace sonreír el uso de la noción de clasismo que se da hoy en día en el debate político contemporáneo en México, en donde el clasismo es lo de las clases dominantes, es el despecho clasista desde arriba, esa es la noción de clasismo, o sea, no hay una noción, digamos, que implica una constitución incluso de una dignidad, de una, digamos, conformación, más bien de una perspectiva desde abajo que no sea esa genérica denominación de pueblo que usa nuestro presidente, que es como digamos, es la contraparte a la idea de clasismo, pero la conciencia de clase la tienen solo las clases dominantes, según ese discurso del clasismo. O sea, ellos sí tienen conciencia de clase.
mientras que el pueblo no tiene conciencia de clase porque no es clase. O sea, ahí es paradójico el esquema que se está usando, en donde mejor no movilizar, no despertar el demonio de la definición clasista, entonces a eso le dejamos pueblo, que es bastante genérico y nos abarca todo y evita, digamos, sobresalto, y los clasistas sí son los oligarcas y no lo son en términos de su composición de clase, lo son en la medida en que tienen una actitud de desprecio hacia abajo. Es una cosa cultural. O sea, el clasismo entonces es de los de arriba y es una cuestión de desprecio cultural. No es una composición, una forma de composición de los lugares sociales, de las formas de existencia y de pensarse a sí mismos. O sea, de concepción del mundo y de organización incluso. Bueno, termino eso. O sea, entonces no es como para agotar el tema, es decir, lucha de clases hay que repensarlo. Y hay que partir de ahí, porque si no partimos de ahí, y bueno, sí, el marxismo está repleto de conceptos bien interesantes, una crítica a la noción de Estado, la noción de ideología, hay todo un arsenal conceptual, sí, pero el meollo, la columna vertebral está ahí y con eso hay que hacer cuentas. Bueno, yo, por mi lado, el ejercicio que he hecho más acabado de sociologización o de conceptualización tiene que ver con la triangulación entre tres conceptos que he ido como un poco rastreando y escarbando en la tradición marxista. Tampoco tuve que escarbar muy hondo porque estaban bastante a la mano en el debate. Lo que sí escarbé, digamos, y fui trabajando es de dónde venían, qué significaban, cómo se podían ir perfilando. O sea, fui un poco haciendo trabajo artesanal de pulir los conceptos. No es que los fui encontrando en catacumbas, sepultados bajo, no sé, un trabajo arqueológico. No, es un trabajo artesanal, así de taller. Sí, son los conceptos de subalternidad, antagonismo y autonomía. Que los tres, yo ese trabajo lo empecé a hacer hace como unos 15 años allá. Eran conceptos que andaban un poco flotando en el debate y el ambiente, pero en un debate muy desordenados. Eran conceptos que lo que me parecía que eran potentes, pero que no estaban perfilados. Había un poco un caos teórico. Entonces yo traté de ordenar y de reestructurar un poco el debate que según yo se estaba dando. Entonces rastreé el concepto de subalternidad de Gramsci, pero también de los estudios subalternos de la India, los estudios culturales del poscolonialismo, y dije, a ver, ¿qué están diciendo ahí? ¿Y qué dicen que es subalterno? ¿Y qué puede llegar a... cómo se puede perfilar y definir de forma más clara la noción de subalternidad? Entonces, bueno, me quedé más con Gramsci que con las tradiciones culturalistas y poscolonialistas, y en ese sentido la noción de subalterno, finalmente, digamos, no les hago la historia larga, podemos irla perfilando en términos, aparte Gramsci habla de clases y grupos subalternos, entonces es interesante, es siempre plural, son clases, pero son grupos, es decir, son fracciones de clase y son construcciones de grupo que no terminan siendo clase. Entonces justo está en esa tesitura que les hablaba yo hace rato. O sea, no dice que está la clase subalternas configuradas. Son múltiples, son desorganizadas, son caóticas, son fragmentadas, hacen acciones espontáneas que no son plenamente conscientes. O sea, lo que para Gramsci es el mundo de lo subalterno, es el mundo de lo popular, entendido como un espacio no constituido subjetivamente, y algo que está atravesado por la acción, está atravesado por embriones de conciencia, con elementos de sentido común, elementos de organización desorganizada, acciones defensivas que a veces se transforman en, le llama Gramsci subversivismo elemental e inorgánico, o sea, formas de rebelión que no terminan cuajando con proyectos, con estructuras de organización sólidas, que no logran acumular saldos. Nos habla de todo una forma de la acción colectiva, o sea, una forma de la acción colectiva de los subalternos. Claro, entonces, donde tienen un pie en la pasividad, porque son finalmente internos a una relación de dominación, pero al mismo tiempo se resisten a la relación de dominación, entonces tienen un pie en la activación. Están exactamente en la bisagra entre un sujeto asujetado, un poco si quiere Foucaultianamente, y un sujeto subjetivándose, o sea, que se va constituyendo como tal, pero que no termina siendo. Entonces, no deja de ser un concepto bastante fecundo para poder ver una serie de tensiones, de movimiento, de contradicciones que se dan en un proceso incipiente de subjetivación política. O sea, los subalternos, digamos, son y no son.
están siendo, pero no terminan siendo un actor, un sujeto pleno. Pero son, digamos, probablemente los protagonistas de la mayor parte de las acciones colectivas y de los movimientos sociales que observamos en el mundo. Ahora, ¿qué coloca Gramsci mismo? Y ese es el autor del que mencionaba al principio. Finalmente es Gramsci el que tiene mejor colocadas las coordenadas para repensar en clave marxista el tema de la acción colectiva de los movimientos sociales. No quiero decir que Gramsci sea el autor que resuelva esa agenda, pero es el que la coloca con la mayor fineza y con la mayor apertura. Es el que realmente hace un pasaje, traduce el pensamiento de Marx, incluso de Lenin, en una clave que se presta para hacer una plataforma y unos fundamentos para que nosotros sigamos el trabajo. Entonces Gramsci coloca eso, pero siempre dice, finalmente el subalterno no es autónomo o no termina siendo, tiende a la autonomía, no alcanza la autonomía, entonces el contrapunto de lo subalterno es la autonomía. Entonces la polaridad fundamental que está en la obra de Gramsci, pero no desarrolla la noción de autonomía Gramsci. Entonces habrá que acudir a otras tradiciones, ahorita les hablo. Y sobre esas sí tenemos unas cuantas tradiciones. Sobre la noción de subalternidad no tenemos muchas obra, digamos. Bueno, ahora a esas alturas ya tenemos más, pero digamos Gramsci es el que va colocando, incluso es el que crea el concepto, porque antes no existía como concepto. Bueno, la otra noción de autonomía, después les hablo de antagonismo, que según yo es el concepto bisagra, es el que permite atar subalternidad y autonomía. La noción de autonomía de Gramsci es bastante elemental, a diferencia de la noción de subalterno, que es muy fina y muy desagregada. ¿Por qué es bastante elemental? Porque finalmente Gramsci, siendo un marxista de su época, asume autonomía como independencia de clase, como autonomía en términos de una concepción autónoma del mundo o de una organización autónoma. Si finalmente o sea, los subalternos no terminan siendo sujetos, son sujetos autónomos, aquellos que se organizan de forma independiente y piensan de forma independiente. O sea, fundamentalmente la clase obrera, el movimiento socialista. O sea, ahí el marxismo y la tradición del movimiento obrero serían el parteagua en la constitución de la autonomía. Pero lo que hace es que Gramsci deja eso ahí porque a él le interesa otra cosa que también después quiero meter, que es la noción de hegemonía. Que hay que ver como la noción de hegemonía es una noción que tiene que ver también con el sujeto y con la constitución del sujeto. Entonces, pero pues esa la guardo para después. Bueno, autonomía. Autonomía, finalmente, en la tradición marxista, la mayor parte de los marxistas pensaba como Gramsci, autonomía es algo que sirve para dar el salto subjetivo para hacer la revolución. O sea, autonomía es esa independencia mental, ideológica, o sea, una concepción del mundo propia, una organización propia que rompe con la subalternidad, que quiere decir, se produce a través de eso que llamaba un narcosindicalista francés, Georges Sorel le llamaba el espíritu de escisión. O sea, es como las clases subalternas se escinden de las clases dominantes, se separan, se constituyen a sí mismas a través de algo. Gramsci usaba una palabrita que a mí me gusta mucho, a través de una progresiva autoconciencia. O sea, una capacidad progresiva de ser autoconsciente, que quiere decir que no era tan leninista, porque autoconsciente quiere decir que no es que llegaba a unos y le tiraban línea y le daban conciencia, sino era una progresiva, una conciencia que por tanto no llegaba un día porque había una escuela de formación de cuadros y no era un proceso de constitución consciente. Claro, pero en general los marxistas clásicos pensaban que la autonomía era el momento de fundación no tanto del sindicato, sino del sindicato, del partido, del movimiento, y ese momento en donde cuajaba ese sujeto plenamente consciente de sí y organizado de forma autónoma, capaz, por lo tanto, de disputar el poder y de colocarse en esa disputa que es una disputa hegemónica o que es la disputa típicamente revolucionaria, que puede ser vía lucha armada, vía insurrección, o sea, con los distintos caminos posibles para disputar el poder. O sea, para ellos la autonomía era más una noción instrumental, era más algo que servía instrumentalmente era un instrumento para hacer la revolución, no era un fin en sí mismo, era algo que constituía un sujeto capaz de asaltar el cielo, de asaltar el Palacio de Invierno y de producir una revolución que iba a disolver las clases y por lo tanto ya no iba a haber problema alguno porque ya estaban disueltas las clases, estaba disuelto el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión es la siguiente, que en la tradición marxista hay toda otra ala del marxismo que empieza a pensar la autonomía como un proceso que no es solo instrumental, sino es un proceso justo de autodeterminación
que por lo tanto constituye el sujeto en sí mismo. Es un fin que atraviesa la constitución del sujeto. Eso se aproxima mucho más a la noción de autonomía que tenemos hoy en día, no de la autonomía universitaria, digo, de la autonomía subjetiva. O sea, no, porque digamos hay otro concepto de autonomía que nos interesa a todos, que es la autonomía universitaria. Pero bueno, no, una idea de una formas y prácticas de autodeterminación que constituyen el sujeto en cuanto sujeto autodeterminado. El subalterno no es autodeterminado, el autónomo sí se autodetermina, ¿no? Si quieren, ahí se juega una tensión entre esa distinción que hacían Spinoza y después otros autores recuperaron, entre el poder sobre y el poder hacer. O sea, el subalterno sufre, es una relación de poder en donde él va, digamos, renegociando, forcejeando con un poder instituido. Y el autónomo es aquello que ejerce su propio poder, su propia capacidad de poder. Claro, hay toda una tradición marxista que va trabajando eso y que va asumiendo que el proceso de autonomía, así como el proceso de autogestión, es una práctica de constitución del sujeto que vale en sí misma y que incluso el socialismo es la generalización de las prácticas de autodeterminación. Y eso es un marxismo autonomista, un marxismo consejista, eso nace de los soviets, de los consejos, o sea, nace de antaño, pero se va desarrollando a lo largo de todo el siglo XX. No es la corriente dominante. La corriente dominante va a ser la que dice la autonomía sirve para conquistar el Estado y el poder político, para derrocar la burguesía. Es un instrumento. No, aquí no es solo un medio, sino es un fin. E incluso la autonomía se vuelve algo interesante, y ahí sí también Gramsci lo había intuido, pero no lo desarrolla, se vuelve algo prefigurativo. No sé si la noción de prefigurativo les es familiar. Lo prefigurativo sería algo que hacemos hoy, pero que prefigura el futuro. Es decir, las formas en cómo nos organizamos y luchamos hoy son una idea de organización de sociedad del futuro. Entonces, la forma de ser autónomos hoy es un bosquejo inicial de una hipótesis de sociedad autodeterminada, que eso atraviesa mucho las luchas de los últimos 20, 30 años, esa idea de lo prefigurativo, o sea, de cómo hoy no solo, digamos, estamos haciendo algo en vista de que en un futuro nos emanciparemos, no, nos estamos emancipando hoy parcialmente, de forma limitada, pero esas formas limitadas, no sé, hacer una asamblea o autogestionar algo, ocupar un edificio, o sea, son prácticas que son imágenes de futuro, o sea, imágenes de cómo pudiera ser la sociedad en un futuro. Entonces, la autonomía empieza a tener múltiples significados y empieza a adquirir un valor y a colocarse como una cuestión que da cuenta de muchas expresiones y manifestaciones de la subjetividad, que no es la subalterna. Para decirlo de alguna manera, un poco usando una fórmula más thompsoniana de experiencia, la subalternidad sería la experiencia de la subordinación. La autonomía sería la experiencia de la autodeterminación. Y para ponerle ya, adelantarles algo, el antagonismo es la experiencia de la insubordinación. Entonces, subordinación, insubordinación, autodeterminación. Bueno, sobre autonomía, si quieren, volvemos. Sé que, digamos, en general es una palabra que le hace mucho sentido. Ahora, que les hace muchos sentidos a la gente, porque cada quien tiene después su acepción de autonomía referida con algún referente concreto. Entonces, bueno, es una palabra muy polisémica. Subalternidad no es tan polisémico porque no tiene tantos usos. Incluso la noción de marxista de autonomía está al interior de un debate donde hay acepciones anarquistas de autonomía, acepciones kantianas, psicoanalíticas. O sea, la noción de autonomía es una noción muy polisémica. Yo hice un recorte más de corte marxista. Bueno, la noción de antagonismo, para ir como cerrando, esa está menos perfilada porque es un concepto no concepto. O sea, no terminó nunca constituyéndose como concepto. Marx lo usa, pero no tanto. Más bien es una forma de traducir lucha de clases en las traducciones en los idiomas latinos. O sea, no es una palabra que Marx usa en alemán. Entonces, es una palabra que nunca terminó de cuajar. Probablemente donde más cuajó fue en unos libritos que sacaba Tony Negri en los 70s, pero también ahí no era un concepto, era una palabra disruptiva para dar cuenta de un ciclo de lucha, del ascenso de movimientos. Claro, Negri decía todo era antagonista para él, pero todo era antagonista en la medida en que para él el sujeto se constituía en la lucha, pero no en la lucha de la resistencia subalterna, sino en la lucha desbordada de los movimientos ascendentes, de los movimientos revolucionarios. Y fíjense, así como en la noción de subalterno hay una deriva
que podría decir, bueno, los sujetos finalmente siempre son dominados, siempre son subordinados. Bueno, Negri diría todo lo contrario, el sujeto no es solo si es rebelde. O sea, la subjetividad se revela en la medida en que se revela, o sea, se muestra solo en el momento de ruptura. Mientras que la hipótesis de la subalternidad es otra, que la subjetividad se va gestando al interior de las relaciones de dominación, no rompiéndolas, sino al interior del tejido, digamos, que se produce ahí, tanto de subordinación como de resistencia. Esa es la hipótesis subalternista, digamos. La hipótesis antagonista es que el sujeto se manifiesta plenamente solo cuando se desborda, o sea, cuando rompe, o sea, una cosa tipo de Espartaco que rompe las cadenas, ahí sí es un sujeto. Lo otro no, encadenado no es un sujeto, aunque se vaya acomodando las cadenas y vaya negociando sus condiciones de cautiverio. Entonces ahí no hay subjetividad. La otra hipótesis autonomista es que el sujeto existe no tanto cuando está subordinado, ni cuando se revela, solo cuando se autodetermina. Es una tercera hipótesis. Entonces yo lo que hice es asumir que esas tres hipótesis y esos tres conceptos, que son interesantes, válidos y que habían estado flotando en el debate marxista, en realidad pecaban los tres de una tendencia esencialista, es decir, cada uno justamente de pensar que había encontrado la respuesta. El sujeto es subalterno o es antagonista o es autónomo. Y por lo tanto eran tres debates separados. El segundo de antagonismo ni siquiera es un debate, era un debate. El de subalternidad y de autonomía sí eran debates. O sea, debates, eran corrientes, eran enfoques, eran perspectivas. Bueno, yo lo que planteé rápidamente es sostener que en realidad un ejercicio metateórico de corte marxista o neomarxista para atender una renovación de la agenda en el terreno de los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales tenía que hacer interactuar esas perspectivas. Entonces lo que planteé es que en realidad esos tres conceptos siempre coexisten en la configuración del sujeto. O sea que los sujetos no son o subalternos o antagonistas o autónomos, sino siempre están configurados de forma tripartita, siempre están compuestos de subalternidad, antagonismo y autonomía. Lo que sucede es que la composición no es la misma. Es como si fuera un ADN constitutivo de los procesos de subjetivación política. Es decir, siempre hay un momento o una dimensión subalterna, siempre hay experiencias de subordinación, así como siempre hay experiencias de insubordinación y siempre hay experiencias de autodeterminación. Lo que sucede es que no están en las mismas proporciones. Por lo tanto, la composición del sujeto es diversa. Sí, y está ordenada de forma diversa, en donde puede predominar lo subalterno, predominar lo antagonista o predominar lo autónomo según los momentos, según las circunstancias. Es decir, siempre coexisten o, digamos dicho de otra manera, siempre hay una combinación desigual de esas tres propiedades o de esas tres dimensiones. En esa combinación desigual, uno de los elementos juega como factor sobredeterminante. Entonces, en un momento dado, esa triangulación se construye con una cúspide. No tengo pizarrón aquí, ¿verdad? No, bueno, no importa, o sea, sí, era una cosa muy sencilla. Entonces es como un triángulo, en donde en la cúspide se coloca subalternidad, antagonismo o autonomía en función de que es el elemento que efectivamente predomina y que ordena a los demás. ¿Qué quiere decir? Que siempre están los tres. Entonces, que incluso en la situación de peor condición de subalternidad siempre hay elementos de autonomía que resuenan, aunque sea porque alguna vez hubo una época autónoma, porque hay un mito, porque se dice que Zapata dijo, o qué sé yo. Entonces, o en el momento de mayor autonomía siempre se arrastra algo de subalternidad que no ha desaparecido. Entonces, el punto es descifrar a contrapelo los fenómenos. Es decir, el fenómeno que se te manifiesta como la forma más visible es la subalternidad, el antagonismo, la autonomía. Bueno, uno tiene que revisar cómo la composición es diversa, para no caer en esa lógica, digamos, ese espejismo típicamente de la sociología, de los estudios de ciencias sociales, donde uno se agarra de lo más visible y desde ahí hace una lectura sesgada. Yo suelo usar la metáfora como un poco del iceberg. O sea, la punta del iceberg es lo que vemos, y entonces ahí vemos antagonismo, subalternidad, autonomía, pero no nos hacemos cargo del volumen del iceberg. Y el iceberg se mueve en función de cómo está constituido de forma también submarina. Entonces, el punto es ir más allá del límite de visibilidad, que es lo que nos da la cúspide, asumiendo, pero que sí, la cúspide
es un elemento constitutivo y finalmente orienta el andar, el movimiento, la composición, la constitución del fenómeno. Bueno, o sea, si esa triangulación nos da imágenes del sujeto, o sea, fotogramas del sujeto, digamos, es de alguna manera sincrónica, es en un momento dado vamos viendo cuál es su composición, sirve para descifrar su composición. Pero también nos puede servir, como todo fotograma sirve para después hacer tener una lógica más cinematográfica, es si logramos tener una secuencia de imágenes en donde podemos dar cuenta de cómo va cambiando la constitución del sujeto. Bueno, también podemos darnos cuenta que no va cambiando, que hay subalternidad al infinito, que es la hipótesis postcolonialista, por cierto. Todos siempre somos subalternos, 500 años de resistencia, pero el punto no es que no sea cierto eso, sí es cierto, el problema es que va cambiando en su interior. Entonces hay una condición subalterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, sacamos distintas imágenes, distintos fotogramas, distintas formas de reconocer cómo está configurado una subjetividad que eventualmente cambia, de repente tiene momentos de antagonismo, expresiones de autonomía, va girando y de esas distintas imágenes que logramos, representaciones, para decirlo de forma más precisa, pues podemos también dar cuenta de una procesualidad, es decir, un enfoque que es sincrónico puede volverse diacrónico, puede volverse procesual, puede dar cuenta de las transformaciones de la subjetividad, de cómo ese triángulo va girando. Puede girar y puede no girar. O sea, la hipótesis clásica era, bueno, los subalternos se volverán autónomos y transformarán el mundo. Bueno, sabemos que no es tan sencillo y no ha sido tan recurrente eso. Entonces, bueno, los subalternos, pero no son siempre subalternos de la misma manera. Y hay momentos de antagonismo, y hay momentos de autonomía. Si no fuera así, el panorama sería, digamos, lineal, en un sentido de una absoluta... No habría sobresaltos. De hecho, no habría movimientos sociales en el sentido fuerte de la palabra. Se habría lucha ordinaria, conflictualidad ordinaria, que sí la hay, pero también resulta que hay momentos extraordinarios en donde esas configuraciones subjetivas van cambiando. Estoy terminando de escribir un librito que me encargaron de Claxo, el Fondo de Cultura, un poco conmemorativo del 132 y de Ayotzinapa, como de esa coyuntura política, que por cierto el 132 está a punto de cumplir 10 años de su manifestación. Bueno, o sea, es obvio que ese momento es un momento antagonista, es un momento que cambió la cabeza y la forma de pensarse, de organizarse de una generación, combinado con lo que pasó después con Ayotzinapa. O sea, estoy seguro que muchos de ustedes que vivieron, supieron de lo de Ayotzinapa, cuando escucharon lo que nos acaban de decir de lo de la Marina y todo, todos tuvieron un sobresalto como decir, a ver, sabíamos, decíamos, fue el Estado, o sea, hay algo subjetivo ahí que se juega. Algo subjetivo, que es algo subjetivo que ya es un sobresalto que modifica el momento, digamos, de la subalternidad e introduce un elemento antagonista. Es decir, o sea, de esa cosa de indignación, de agravio, de ese motor. Digo, con eso, cuando digo indignación, agravio, ya estoy dialogando con unas sociologías más contemporáneas de movimientos sociales. A lo que voy es un poco a eso, o sea, el concepto de antagonismo como el concepto de subalternidad de autonomía que vienen de la tradición marxista, que yo he hecho triangular haciendo un ejercicio metateórico, después puedo explicitar cuáles han sido los mecanismos metodológicos sobre los cuales, por cierto, se han hecho muchas investigaciones, porque como es un sistema bastante sencillo, que se traduce, se operacionaliza fácilmente, yo digamos, tengo por lo menos registradas unas 30 o 40 investigaciones que se hicieron siguiendo un poco esa pista de la subalternidad, antagonismo, autonomía, y que dieron buenos resultados empíricos porque es de fácil, digamos, operacionalización y de fácil traducción al estudio empírico, demostrando que se puede hacer sociología neomarxista, no hay que ser solo filosofía del sujeto, se pueden hacer cosas que después llegan rápidamente al terreno de la investigación. A ver, no sé cuánto llevo hablando, pero siento que ya terminé el tiempo que me era asignado. Lo que me faltó decir en realidad de todo eso era agregar un poco lo de hegemonía y creo que ya, a lo mejor lo de Gramsci ya lo dije, entonces más o menos terminé. O sea, pudiera hablar más de eso, es un tema que me apasiona, es un tema sobre el cual he trabajado bastante y entonces les agradezco la atención y obviamente estoy aquí para dialogar.
Así que adelante con dudas y preguntas. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Máximo, muchísimas gracias. Bueno, nos abres un panorama de preguntas muy grande porque, como decíamos al principio, todas estas invitaciones que hemos tenido con especialistas están en el marco de encontrar esta ruta de movimientos sociales y educación, ¿no? Cómo entenderlo desde diferentes enfoques, más desde la reflexión un tanto conceptual y metodológica, ¿no? Porque en los rastreos que hemos hecho suelen darse como una suerte de mismas fórmulas, ¿no? Para atender como problemas clásicos de lo que entendemos como la relación entre educación y movimiento, magisteriales, estudiantiles, cuando partimos de una idea de que el campo educativo no se restringe a una institución escolar, una institución universitaria, sino que tiene aristas más complejas. Entonces, lo que nos planteas acá es sumamente interesante, importante. Hay un planteamiento que usualmente discutimos en clase y es cómo, desde el punto de vista del marxismo clásico, ha creado ideológicamente una suerte como de lineamientos de acción colectiva para los movimientos en América Latina, ¿no? Hay como todo un sustento a partir de, quién sabe cómo se está interpretando para el diferente tipo de movimiento, pero sí que en las expresiones, en las palabras, en la constitución misma de las ideas de quienes están en esa lucha, ¿no? Hay como ciertos principios que aluden también a ciertos íconos, ¿no? Hace rato hacía referencia a Zapata, pero también está el Che, en fin, ¿no? Diferentes cosas. ¿Tú cómo visualizas o podrías plantear la existencia de un marxismo latinoamericano, si es que consideras que esto existe? Y luego esto cómo baja ya la acción, porque, insisto, siempre como que hay un telón de fondo referencial. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que, bueno, podemos plantearlo en dos niveles. Yo creo que hay un marxismo latinoamericano difuso, es decir, hubo como una penetración histórica del marxismo que tiene que ver con capas y capas de activistas que se fueron dando a lo largo de un siglo, que sí se fueron desmontando también y las generaciones van diluyéndose también. Tampoco hay que, digamos, obviamente será más denso y más tangible hace unas décadas de lo que es ahora, pero si pensamos en movimientos magisteriales, los movimientos magisteriales fueron constituidos a partir de tradiciones y experiencias marxistas, maoístas en particular, pero no solo maoístas. Entonces, digamos, ahí hay algo que fue penetrando como hábitus, diríamos, o sea, como modus operandi, como formas que, por lo tanto, que tengan o no una justificación después, un llamado doctrinario, que tengan un trasfondo teórico o no, después se convirtieron en praxis, o sea, en prácticas recurrentes. Entonces, eso es algo que existe y que existe en particular, digamos, pienso en el magisterio, pero no solo ahí, o sea, el sindicalismo en general está atravesado por esas tradiciones. O sea, uno va viendo sindicatos absolutamente, digamos, corporativos subordinados, absolutamente no conflictuales, y después tienen un arsenal conceptual y unos símbolos en sus sedes, y uno dice, bueno, o sea, ¿cómo concilian toda esa cuestión más ligada a la idea de lucha de clases a un comportamiento tan poco combativo, o sea, y tan poco clasista? Absolutamente. Entonces, sí hay algo difuso que tiene que ver con tradiciones y sí, con usos de símbolos y con tradiciones. Lo que creo que también hay, en un plano ahora sí más teórico, más de renovación, es que ha habido, sobre todo del campo de la autonomía y del autonomismo, una renovación del marxismo latinoamericano. Eso ha sido, la noción de autonomía ha sido uno de los disparadores que ha permitido que el pensamiento crítico y por lo tanto también de corte marxista, aunque también con cierta tendencia libertaria, anarquista, se han reactivado. Y la noción de autonomía además permite anclar cierta tradición previa con, digamos, lógicas que pueden ser renovadas e incluso posmodernas, porque la noción de autonomía, y si hablamos de educación, por cierto, la idea de autonomía también conecta con toda la cuestión del proceso educativo, o sea, la autonomía está en Freire, está en Freinet, o sea, está en todos los paradigmas emancipatorios, bueno, en Illich, o sea, esa idea es una idea de ruptura también en el campo educativo. Entonces, bueno, creo que ahí hay tradición, o sea,
es un punto de condensación teórica de debates, además, digamos, y que sirve un poco para refrescar esas tradiciones. Entonces sí creo que también hay un marxismo latinoamericano, no solo condensado en cosas que nos recuerdan más el pasado, sino hay elementos más nuevos que nos permiten pensar el presente y el futuro. Entonces creo, porque también hay un marxismo autonomista, más libertario, más abierto, más renovado en muchas luchas latinoamericanas hoy en día, porque hay una búsqueda de referente, hay una búsqueda de ideas para orientar la acción, hay una búsqueda justo de cosmovisiones alternativas que si bien a lo mejor no se hacen de forma solo clasista, solo marxista, pero que abrevan de esa tradición, porque es la gran tradición emancipatoria, es la gran tradición del pensamiento crítico. Que se quiera negar es otra cosa, al final queda, digamos, no goza de plena salud, pero tampoco se pudo enterrar plenamente. Así sale ahí, rebota de todas partes, o sea, la sacaron por la ventana, regresa por la puerta y viceversa. Exactamente, creo que y coincido contigo en que lo vemos en diferentes manifestaciones en los años recientes. Además, es una suerte como de pluralismo, ¿no? De reinterpretación desde los diferentes contextos. Por ejemplo, hablando de enterramientos, ¿no? Esta idea de enterrar, por ejemplo, toda la perspectiva con la cual se justifica la lucha en las normales rurales. Como que pareciera que ahí ya desaparece cuando es un asunto fundamental en la propia formación de los estudiantes que ingresan. A propósito que hablamos de Ayotzinapa y que tan gravemente nos lo recuerdan ahora, ¿no? Prácticamente con todo este dato. Entonces me parece que también hay, en este pluralismo hay cierta particularidad, por ejemplo, en el caso mexicano. ¿Tú cómo lo ves desde la sociología mexicana que se ha sentado en el marxismo? ¿Tú cómo lo ves desde ahí? Mira, yo les decía que yo veo muy poco en ese terreno específico que tiene que ver con la teorización sociológica en el plano de movimientos sociales y acción colectiva. Pero sí veo que en realidad después sucede que hay una inconformidad con las matrices existentes y por lo tanto, por ejemplo, en ese campo del estudio de movimientos sociales, y que es el que más conozco, de repente hay como forma de hibridación, de buscar hipótesis alternativas, de buscar conceptos, que hace que las investigaciones se abran más de lo que permitirían los marcos teóricos existentes. Por eso de repente se recurre una vez más a Melucha Turén, con todo de que no es que dejaran mucha escuela, pero permiten más movimientos que otras tradiciones que son más, digamos, restringidas en términos de lo que observan. Entonces siento que está un poco en esa, lo diría un poco como lo podría decir Bolívar Echeverría, hay como un etos barroco de apropiación, así como que uno sí acepta las teorías existentes porque son en los marcos teóricos que dan legitimidad en el marco universitario, pero después ya le va metiendo de lo propio, y entonces va pescando de otras tradiciones y se va nutriendo de otra cosa y plantea una hipótesis que es atípica respecto a ese horizonte. Entonces, creo que también en México siento que más que una, digamos, sobre todo en la academia mexicana me refiero, o sea, porque no estoy hablando del movimiento social, estoy hablando del... O sea, creo que en la academia mexicana ahí hubo un gran reflujo, un gran repliegue en términos de esas agendas alternativas. O sea, creo que, y por qué fueron castigadas, digamos, no de forma estrictamente represiva, de forma más suave, digamos, en términos de puntajes de cosas, de recambios de plazas. Hubo toda una operación, digamos, silenciosa, o también un poco estruendosa. Pero creo que retorna, como decía, por otro lado, retorna porque hay una necesidad de superar los atolladeros teóricos, hay nuevos movimientos que plantean cosas. O sea, surgió el zapatismo en pleno neoliberalismo y por lo tanto negación de toda hipótesis conflictualiza, era el fin de la historia. Entonces, pues eso sirvió como para movilizar algo. Después, o sea, hay cosas en México que hacen que, si bien no es el país donde más hubo una capacidad de resistencia en ese terreno e incluso de renovación, yo creo que la hubo mucho más en Argentina y en Brasil a nivel latinoamericano. O sea, Argentina y Brasil, los debates teóricos y los debates universitarios, críticos, que
nutren esas paredes son mucho más potentes que acá, en las universidades. Y estoy hablando de los 3 países más grandes. También uno va viendo en Ecuador hay algo, en Chile hay algo, pero son otras escalas. Las dimensiones universitarias no dan, pero lo que es comparable en América Latina es el mundo universitario y la producción académica argentina, brasileña y mexicana, y México está claramente en tercer lugar. Pero no quiere decir que no haya dinámicas que den cuenta de eso, que permitan eso. O sea, yo primero pensé que era un error de la Matrix que yo haya tenido una plaza en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que era justo una forma incluso de mostrar pluralismo, era una acción afirmativa hacia un marxista, como diciendo, bueno, también las minorías tienen que ser respetadas y le vamos a abrir una plaza. Ya después pienso que no, que a lo mejor es una posible reactivación. ¿Levantabas la mano tú, compañero? Queda claro que los movimientos sociales son dinámicos y son heterogéneos en sus composiciones y sus acciones. En este sentido, también me queda claro que no se puede analizar, por ejemplo, el movimiento feminista bajo la teoría clásica de los movimientos sociales que parte desde 2 premisas, la lucha de clases y el antagonismo determinista. Esto me queda muy claro y usted nos lleva a reflexionar un poco más acerca del concepto de lucha de clases y de antagonismo. O sea, yo diría al contrario, yo diría que no puedes entender el movimiento feminista sino también a través de la noción de lucha de clases y de antagonismo, porque si no, no se entiende qué pasa al interior del movimiento. Y me queda muy claro que el movimiento feminista se puede analizar de manera más enfática con esta tríada dimensional de subalternidad, antagonismo y autonomía. Eso me queda muy claro, porque nos permite descifrar la composición de una acción colectiva. En esa composición de la acción colectiva, ¿qué opinión le merece el componente de la desmovilización social? Estoy pensando en el gremio femenino del magisterio en México. O sea, no se entiende la construcción del sujeto y del actor, sino se entiende también la forma en cómo se va deconstruyendo o se va desactivando. Entonces, eso sí creo que es fundamental. Yo creo que en parte ahí hay una respuesta, o sea, creo que el concepto de subalterno sí tiene en su seno el elemento de la desactivación y de la desmovilización. De hecho, yo cuando empecé esa trayectoria lo pensaba justo en esos términos, que cuando había un brote autonómico, de autonomía, siempre había que ir viendo cómo no solo la subalternidad, que el retorno a la subalternidad tenía que ver con que la subalternidad nunca había desaparecido. Es decir, el elemento desmovilizado es como una dialéctica de la acción colectiva. O sea, así como hay una tendencia a la activación y a la movilización, el elemento desmovilizador no es que sobreviene, siempre está presente. O sea, siempre está presente la tendencia a la pasividad, a la desactivación. El punto es que la activación prima sobre la activación prima sobre la desactivación. Esa dialéctica que es propio de los subalternos. El subalterno está atado, está sujetado, pero se va subjetivando. Entonces, en esa tensión siempre está esa pendiente. Ahora, eso al interior de la composición subjetiva. Otra cosa es que toda la parafernalia desactivadora, desmovilizadora que se produce desde afuera. Sobre eso, por ejemplo, bueno, ahí hay otras hipótesis. Por ejemplo, todo un debate latinoamericano bien interesante sobre cómo los gobiernos progresistas produjeron pasivización, o sea, yo decía subalternización, resubalternización, y usando una fórmula gramsciana, yo en algún momento hice un ejercicio llamándolos revoluciones pasivas, o sea, en donde la transformación y la activación en realidad conlleva una pasivización. O sea, la paradoja en donde los movimientos activan, demandan, sus demandas son absorbidas, fagocitadas por gobiernos que desactivan, que pasivizan. Entonces sí transforman, pero pasivizando, o sea, no activando. Entonces, bueno, ahí hay como una clave justo para atender eso que me parece fundamental. O sea, no podemos pensar solo la activación, la constitución del sujeto. O sea, el proceso de subjetivación no es lineal y el retorno a lo subalterno no solo es, digamos, es recurrente, persistente, es omnipresente, porque los subalternos nunca, o sea, mi hipótesis es porque los subalternos nunca desapareció. O sea, eso es lo que yo trato de sostener cuando digo que los 3 elementos están ahí. Entonces, creo que es un error teórico, metodológico decir, hubo movilización, hay desmovilización. Sí, otra vez, es lo más visible, pero los elementos desmovilizadores pueden producirse en tanto se basan en elementos que constituían el proceso de subjetivación. O sea, para decirlo así, el movimiento
IOSI 132 Ayotzinapa tenía en su seno elementos de antagonismo, de superación de la subalternidad, pero arrastraba la subalternidad, que fue lo que produce el reflujo, porque el reflujo se debe vía represión, sí, claro, el 1 de diciembre, sí, pero también hay elementos que producen subjetivamente un reflujo. O sea, entonces está el factor externo y el factor interno. Y en el factor interno juega ese elemento subalterno. O sea, finalmente uno regresa a la subalternidad, que es el lugar, digamos, en donde se da otro tipo de dinámica subjetiva. O sea, el antagonismo no puede ser permanente. Digo, hay la idea de la revolución permanente, ese es una vieja debate. O sea, entonces el principio del antagonismo permanente es una hipótesis más de laboratorio que real. La permanencia del antagonismo está en la composición subjetiva, pero es latente y activo. O sea, hay antagonismo latente, o sea, se vuelve latente. Entonces, en ese sentido sí siempre está, pero no siempre está en primer lugar. O sea, eso de que lucha y no para de luchar. No dejes de luchar. Sí, o sea, es un eslogan. Claro, uno siempre lucha, pero digamos, me refiero a ese momento del movimiento social en donde se coloca en el escenario, ese momento más disruptivo, ese momento más visible, que era el que aludías tú, digamos, cuando decías cuando se dice desmovilización, se refiere a esa idea cíclica del movimiento. Es el momento ascendente y el momento descendente. O sea, ese ciclo del movimiento, digamos, que está en la literatura de movimientos sociales. Digamos, Tarrow es el que más lo teoriza. Sí. Gracias. A mí me llama la atención estos conceptos que usted planteó que tienen que ver con lucha, clase, y luego la unión, ¿no? Lucha de clases. Mi primer pregunta sería, pensándolo, por ejemplo, desde el movimiento magisterial, si podríamos plantear una nueva forma de lucha u otro tipo de clase. ¿Por qué planteo esto? Porque si vemos, por ejemplo, en la imagen activista del maestro, al menos aquí en México, podemos señalar toda esta formación de las escuelas normales, ¿no? Toda la revisión de la teoría marxista como parte de su formación, pero actualmente podríamos pensar también en una nueva formación profesional, que no precisamente todos los que ahora son maestros vienen de estas instituciones de formación. Entonces, por eso intento como plantear si ante este nuevo panorama, ante esta nueva constitución del sujeto quizás, viene bien pensar en replantearnos un nuevo enfoque de la lucha, la clase y la lucha de clases. Sí, yo creo que sí, pero pienso, porque además, o sea, el punto es que, claro, en las normales les dan conciencia de clase, mientras que, digamos, hay una formación profesional de los maestros en donde su condición de trabajador está totalmente desdibujada, es donde son las credenciales las que operan en términos de constitución del sujeto. El sujeto está credencializado y por lo tanto ya no tiene solidaridad horizontal, porque horizontalmente tiene competencia, porque las credenciales finalmente te ponen a competir en un mercado de trabajo además escaso. Entonces, toda una ruptura de esa lógica horizontal. Y sin embargo, aquí viene un poco el viejo debate, clase en sí, clase para sí. O sea, finalmente los docentes son objetivamente trabajadores y objetivamente atravesados por condiciones de trabajo similares. No sé, yo pienso, por ejemplo, en la UNAM tenemos esa base fundamental de los profesores de asignatura. En mi facultad, los profesores a destajo que dan horas son, o sea, nosotros los que tenemos, somos profesores de la élite, somos 100 y ellos son 1000. O sea, eso digamos, yo no creo que además nosotros no seamos trabajadores, pero somos, digamos, la aristocracia obrera, dirían en otros debates. O sea, sí somos trabajadores, pero tenemos otras condiciones de trabajo. Mientras que las condiciones de trabajo, esos son objetivamente una clase, o sea, pertenecen a una clase. Otra cosa es que subjetivamente se reconozcan como tales. Entonces, el tema de clase finalmente siempre está desdoblado sobre la existencia, digamos, la clase sociológicamente medible, condiciones materiales de existencia y de trabajo, que es como una sociología, digamos, de la existencia de condiciones de clase, y otra cosa es esa concientización de esas condiciones, que es un poco eso. Entonces, yo diría,
el tema del magisterio. Bueno, el magisterio, cuando hablamos de magisterio, bueno, de movimiento magisterial, pensamos en las organizaciones. Entonces siempre hay una dimensión sindicalizada, por lo tanto clasista, por lo tanto ahí está cierta claridad. Pero efectivamente hoy en día tenemos una cantidad de cosas. Ustedes, si lo van pensando, digo, hablo de la UNAM, aparte puedo hablar críticamente de la UNAM aquí. Yo lo suelo hacer también en la UNAM, pero bueno, aquí me siento todavía más tranquilo, claro. O sea, pero fíjense, o sea, tenemos un sindicalismo además que representa los profesores que no los defienden. O sea, porque hay un desdoblamiento del sindicalismo, hay un sindicalismo más de los trabajadores, digamos, y un sindicalismo de los profesores, que es una cosa impresentable, en donde cuando se arma un movimiento en defensa de los derechos de los profesores de asignatura, lo primero que hace el sindicato es decir, no, tranquilos, estamos, no sé, es una cosa risible. Entonces ahí efectivamente hay un problema de construcción de sujeto. O sea, no hay sujeto, no hay acción colectiva, no hay sujeto entre profesores de asignatura en la UNAM. Hay atisbos desde la condición subalterna de subjetivación, pero hay unas condiciones profundas y además ahí sí la lógica clasista es contundente. O sea, es gente que gana 2.500 pesos al mes, o sea, digamos, digo, después suma una cosa y hace otra cosa, pero estamos hablando digamos, es un mundo de desigualdad. Sí, es la maquiladora de la docencia, es como entonces, siento que, por ejemplo, eso vale. Ahora, no hay con eso que asumir que idealizar el concepto de clase y asumir que con eso se interpretó todo el conjunto. Cuando hablo de credenciales, hay que ver qué significa esa disputa y hay toda una serie de elementos. Pero obviar la dimensión clasista ahí, aun cuando no esté presente en términos identitarios, es una falla procedimental. O sea, falta un elemento analítico. O sea, incluso la tensión tienen una existencia material de la cual no logran, o sea, sí están conscientes, pero que no logran traducir en movimiento sociopolítico. Es un dato, es una pregunta típicamente marxista, es decir, ¿cómo se produce, que es el tema de la alienación, o sea, cómo se produce el proceso en donde tú vives unas condiciones de las cuales estás semiconsciente, pero no logras traducirla en una actitud proactiva respecto, digamos, de esas condiciones. De transformación. ¿No? De transformación de ti mismo, pero además horizontal, de acción colectiva. O sea, entonces, bueno, ahí está, la agenda marxista se aplica, o sea, te puse el ejemplo ahí del profesor de asignatura en la UNAM, es como un objeto clarísimo en términos de pasividad o de subalternidad. O sea, que por un lado es pasivo, a veces tiene algún sobresalto de indignación, pero no termina constituyéndose. O sea, no se termina. Si se constituyera como actor, se para la universidad en el instante, pero en el instante no se tarda nada. O sea, no hay forma de sostenerla. La universidad se sostiene por ese tipo de trabajo docente. Digo, todas las universidades, así no, ya no quiero hacer, pero hay unas más y otras menos, y unas les ofrecen mejores condiciones que otras. Entonces, el problema es transversal, pero la UNAM además, como se basa sobre su prestigio, se aprovecha del prestigio y además tiene una proporción. O sea, hay estudios, cuando hubo ese movimiento salieron números, cifras. Es la que peor paga, es la que mayor desproporción tiene entre profesores de carrera y profesores de... Entonces, es un ejemplo particularmente dramático de esa condición docente. Pero igual esa estructuración institucional que promueve este tipo de formas de contratación podría, ¿no?, ser la que precisamente hace que existan condiciones de no movilización o de no acción colectiva, porque efectivamente no puedes constituir una identidad tampoco, porque eres de unas horas que llegas, te vas y tienes que conseguir el sustento en una tercera institución. Entonces también ahí hay un problema en términos de la propia conformación del modelo de gestión, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces me parece que ahí está ese componente también, ¿no? Sí, absolutamente. Pero digamos, incluso esa condición, digamos, o sea, digamos, no están en la fábrica, que es como era el lugar, digamos, laboratorio por excelencia de la colectivización. Pero no deja de haber como una tradición una tradición reflexiva, de diálogo, o sea, hay algo intelectual que debería producir una concientización. O sea, y paradójicamente eso debería operar a contrapelo del
esa fragmentación. Hay una fragmentación objetiva, horarios, cosas, la gente se mueve, o sea, no se encuentra, no tiene tiempo para constituirse. Sí, es cierto, pero tiene otros recursos que podrían, digamos, compensar eso. Exacto. Tú ahí podrías pensar, perdone, pero es que ahorita estoy pensando en una cosa. Cuando tú dices que en México, yo coincido contigo, que hay más bien otro tipo de tradiciones que se han incorporado a la academia, ¿no? Por ejemplo, hay tradiciones norteamericanas muy claramente presentes en el campo de las ciencias sociales y de hecho hasta te deben feo, ¿no? Si estás utilizando otro tipo de marcos. ¿Podrían en un momento ser también como esta limitante de hacer ese tipo de discusiones? O sea, quiero decir, estamos como en una lucha ciertamente, pero de otras cosas, en una lucha por la sobrevivencia, de estar en estas clases por el prestigio, pero no nos hemos sentado a discutir otro tipo de cosas porque la propia academia está discutiendo por otro lado. Sí, sí, porque además, o sea, si hacemos ese recorte, como digamos, entre lo que llamas élite o casta, podemos llamar, o sea, finalmente el tener como, digamos, una masa de docencia de esa naturaleza mal pagada que no puede investigar. Ahora, digamos, lo que fue interesante en el CONACYT es que ya les dan SNI a los profes de asignatura. Esa es una novedad que está cambiando un poco la condición, porque hay gente que entonces resulta que le conviene ser SNI, o sea, que dando clase puede obtener SNI, pero entonces empieza a investigar, porque el SNI le da incluso más dinero el SNI que lo que les da la clase. Claro, y entonces ya es otro perfil. Entonces, en ese sentido podríamos tener más, y hay una masa de doctorados, de doctorantes y doctorados, que también puede diversificar el mundo. Pero si nos vamos a la existencia, digamos, de la universidad consolidada, lo vimos juntos en la red de movimientos sociales. O sea, finalmente, ¿cuánta gente trabaja en movimientos sociales en la Ciudad de México, en las universidades, que tiene condiciones de investigación? Muy poca. No da, ni siquiera da para que haya todas las tradiciones y corrientes muy representadas. Entonces también hablamos de un universo que es restringido porque pero si lo abrimos después a todos aquellos que están interesados, están haciendo tesis, ahora sí, ahí sí el universo es mucho más variado y las tradiciones son mucho más diversas. Entonces, el punto es eso, si lográramos democratizar ese mundo, también ese pluralismo afloraría y tendría condiciones más equitativas de competencia, porque la competencia así como está, donde los investigadores que tenemos les SNI las cosas, los estímulos, los proyectos de investigación, bueno, o sea, esos son, y los otros que están obligados a dar 4 clases para sobrevivir. Bueno, si logramos democratizar eso, también van a aflorar distintas tradiciones, percepciones, no tanto de las que ya existen, incluso de las que se pueden dar en ese horizonte de posibilidades que se podría dar destapando eso. Que creo que lo del SNI pues, es interesante. Además, yo estoy en la Comisión de Sociales del SNI ahora. O sea, entonces, he visto pasar por ahí, pues fue un lugar interesante para ver. Efectivamente, ahora, digamos, a mí me tocaron 4.000 expedientes. O sea, para darles la cantidad de gente que es. ¿Por qué? Porque mete profes de asignatura. Que de repente tienen SNI 1, entonces ya empiezan a hacer un dinerito interesante. O sea, eso, si se lograra masificar eso, generalizar algo, es un antídoto. Bueno, lo que habría que hacer es darle dinero a las universidades para que contrataran. O sea, eso es lo que habría que hacer. O sea, no quiero ahora... Eso es un paliativo, lo del SNI. O sea, no es la solución es otra. Ese dinero mismo debería ir a las instituciones autónomas para que contrate. Pero, en paralelo, no está mal un sistema de estímulos, pero que propicie, que favorezca, o sea, incluso lo voy a decir un poco provocatoriamente, yo creo que una reforma, si tuviesen un gobierno atrevido, yo le quitaría el SNI a los profes de carrera y utilizaría el SNI solo para los profesores de asignatura. Mira, o sea, qué bueno que estás ahí, porque puedes hacer estas propuestas. No, porque no. No, exacto, no me hacen caso. Porque ahí sí logra compensar. O sea, los que están en instituciones tienen plaza, tienen su sueldo garantido y tienen que investigar porque pues, es parte. Claro, se les puede dar a ellos mi solución. Una vez la propuse en la UASM, también me miraron como loco. Yo creo que para los que están en instituciones y tienen sueldo, la solución serían estímulos no monetarios para la investigación. O sea,
tienes un salario que te permite, bueno, ¿qué ganas investigando y teniendo investigación exitosa? Ganas dinero para publicar, dinero para viajar, dinero para becas, nada de dinero a salario, o sea, que va como sueldo, dinero para seguir produciendo. Y a los que no tienen, sí les das estímulos monetarios. O sea, los que están mal pagados por institución. Entonces, o sea, no es que eliminas el estímulo a la investigación para aquellos que están en institución, simplemente lo transformas en estímulo no monetario. O sea, no... o sea, ese es, según yo... En especie, vamos. Exacto, y así vas a ver quién realmente tiene vocación de investigación y quién no. O sea, quién quiere completar el salario. Exacto, ahí ya vamos a ver quién es quién. No, sí, pero no. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Porque yo aquí me puedo alocar diciendo 20,000 cosas más que pienso acá. Pero bueno, si ya no hay ningún comentario más, pues tenemos como ya el tiempo encima. Máximo, te agradezco muchísimo compartir. Ya esperaría algún día tener una parte 2, porque tengo aquí un montón de notas que me gustaría que discutiéramos en algún momento. Por ejemplo, ¿en qué punto está la sumisión en relación a la subalternidad, ¿no? Eso es algo que me gustaría algún día que pudiéramos platicar, ¿no? Muchísimas gracias a ti y a todos. Claro que sí, no, pues al contrario, muchísimas gracias.